Bien, hermanos, vamos a entrar al estudio de Génesis. Vamos a lograr ver si entramos de manera introductoria. El libro de Génesis fue escrito aproximadamente como 1500 años antes de Jesucristo. Escrito alrededor de 1500 años antes de Jesucristo. Su autor es Moisés, ¿verdad? Y este libro maravilloso nos registra el comienzo o el inicio de muchas cosas. De hecho, Génesis significa comienzo. Y en el griego, déjenme ver si no me equivoco, en el hebreo está escrito así. Déjenme verificar, déjenme rectificar, por favor, porque hay cosas que no me cuestan en español, ahora imagínense en otros idiomas. Bereshit, TH, pues sí, ahí está. Bereshit, que quiere decir principio o comienzo. Esto equivale a, entonces, el libro de Génesis nos relata, hermano, el comienzo de muchas cosas. Quiero introducirlo, hermanos, en estos tal vez primeros 5 versículos, cuanto mucho, ¿verdad? Porque quiero que usted conozca un poco de detalles aquí. Por ejemplo, leímos que dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a escribir esa parte. Vamos a escribir el verso 1. Dice: en el principio, creó Dios los cielos. Así dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a partir de ahí. Vamos a comenzar con esto. En el original hebreo dice así: en principio, o Bereshit. Vamos a poner paréntesis, abrir. Creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Notan alguna diferencia? Esto es la Reina Valera 1960. Y esto es la traducción BTX. En la traducción BTX podemos ver, hermanos, que incluso ellos omiten esta parte de Elohim y ponen Aleph Ta. Creo que así, Aleph Ta. Aleph Ta. Déjenme un chancecito para traérselo. ¿Ves? Ahí está. Elohim Aleph Ta. En principio
Elohim, Aleph Ta, creó los cielos y la tierra. Le agregan este nombre que vamos a ver cuando lleguemos ahí. Cuando nosotros decimos en el principio, estamos utilizando un artículo, el, que determina un tiempo específico de la creación. ¿Me entiende? ¿Me están siguiendo? Cuando usted dice en el principio, él está determinando un tiempo específico de la creación. Cuando usted dice en principio o en comienzo o en principio, que significa Bereshit, principio o comienzo, creó Elohim, que es un nombre dado a Dios en plural. Es la pluralidad de Dios. ¿Por qué hablamos de estas cosas? Porque se malinterpreta cuando la Biblia, usted dirá, pero esa es la Biblia que tenemos todo, y en la Biblia de todo aparece en el principio, sí. Pero recuerde que nuestra Biblia, desde hace 3.500 años que fue escrito el Génesis, porque si fue escrito 1.500 aproximadamente antes de Cristo, más 2.000 que han pasado, estamos hablando alrededor de 3.500 años. En 3.500 años la Biblia, la escritura original ha sufrido varias traducciones, y cuando se traduce de un idioma que fue una lengua hasta perdida y después se volvió a rescatar, perdida porque en el tiempo del cautiverio dejó de seguir el hebreo y el arameo, entonces se perdieron esas lenguas. Entonces, cuando se rescata, entonces la tratan de traducir al entendimiento del contexto actual. Los problemas de lingüística, hay palabras que hoy ya no se usan. Por ejemplo, nosotros no usamos la palabra vosotros, sino que decimos, ¿cómo decimos? Nosotros o ustedes. Ustedes sois, nosotros no decimos soy, decimos son, ¿verdad? Entonces, en ese contexto es que los idiomas van cambiando algunos términos, y este artículo se lo agregaron para que el lector sintiera más cómoda la comprensión lectora de lo que estaba tratando el libro. ¿Me entienden? Para que si decimos en principio, pero ahí como que está cortada la oración, decimos nosotros. Claro, porque ahora nosotros usamos un sinnúmero de reglas gramaticales para nosotros tener un mejor desarrollo en lo que es el idioma. Pero en aquel entonces, cuando tal vez ni se conocían las vocales, como miramos en muchos casos que no existían las vocales, entonces no se necesitaba el artículo. Hasta años posteriores fue que con los idiomas ya más modernizados, con el latín, el griego, entonces le vinieron poniendo artículos a las cosas y acomodándolas. Pero en el original es en principio, Bereshit, en comienzo, creó Aleph Ta. Aleph Ta quiere decir la primera y la última. Vamos a poner primera, por decir en nuestro alfabeto, ¿cuál es la primera letra? Desde la A hasta la Z, ¿verdad? Es la última del vocabulario que nosotros tenemos.
Entonces, en el idioma hebreo, la primera letra del alfabeto era Aleph, que es la A, y la última era Tav. Entonces está diciendo en el principio Elohim, o Dios el Eterno, creó Elohim, el Eterno, los cielos y la tierra. En principio. Cuando decimos en principio, damos a entender un tiempo indeterminado. ¿Por qué debemos de entender esto? Porque cuando usted da, Él está determinando el tiempo. Él está determinando un tiempo específico de la creación. Y si decimos que en el principio Dios creó las cosas materiales, antes que las cosas inmateriales o no materiales, las espirituales, porque estamos diciendo en el principio lo primero que creó Dios es los cielos y la tierra. Estamos hablando que creó lo material primero, estamos hablando que creó lo visible primero de lo invisible. ¿Me está entendiendo? Cuando decimos en el principio. Pero cuando decimos en principio es un tiempo indeterminado, no sabemos, porque la Biblia no lo registra, en qué tiempo fueron creadas todas las cosas que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. De ahí pasamos al nombre de la pluralidad de Dios. ¿Por qué hablamos de la pluralidad de Dios? Porque nosotros creemos firmemente que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es Dios. Entonces podemos decir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como tres personas estaban participando en la creación. Nosotros los podemos ver en Hebreos 1:2, lo podemos ver en Colosenses capítulo 1, versos 15, lo podemos ver en Juan capítulo 1, versos 1, lo podemos ver en ahí donde también estaba diciendo que estaba el Padre y estaba también la participación del Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. ¿Entendimos esta parte, hermanos? Esto es hermoso y es precioso comprenderlo, porque recordemos que Génesis es el primer libro del canon hebreo, pero también es el primer libro que registra la revelación de Dios. Génesis, oiga bien, Génesis es el primer libro que registra la revelación de Dios. ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué entendemos por eso? Dios, la revelación es dar a conocer algo que estaba oculto, algo que no se sabía, algo que no se conocía. Y Génesis es el primer libro que registra la revelación de Dios de una manera progresiva. De una manera progresiva. Dios se ha revelado a la humanidad y se ha revelado de una manera progresiva. Es decir, va, como dijéramos, como dijo, de aumento en aumento, cada vez más fuerte. En
en principio, nosotros podemos ver que Dios tenía un trato específico ¿con quién? ¿Con quién fue el que tuvo el trato específico? Con Adán. Después se cortó la comunicación. Hasta que aparece otra vez, así a simple rasgo, y nos da a entender que sí hubo una relación, pero no hubo una revelación de manera tan fuerte como la hubo con Noé. En el caso el profeta Enoc. Con Enoc, dice, Enoc caminó con Dios. Y dice que no conoció muerte, sino que Dios lo guardó. Entonces miramos una revelación progresiva, porque después miramos cómo se revela con Noé. Después que se revela con Noé, se revela con el patriarca, ¿quién? Abraham. Y juntamente con el patriarca Abraham, ¿con quién más se revela Dios? En el mismo contexto histórico o de tiempo. Con Job. Porque Job es contemporáneo de Abraham. Y miramos que ahí Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tuvo un encuentro muy personal con Dios, al igual que lo tuvo Abraham, al igual que lo tuvo Noé. Entonces Dios se vino revelando de una manera progresiva. Primero tal vez fue de manera audible con aquellos, pero de manera antropoformismo. Esto significa antropo, hombre, y esto forma. No es que Dios era hombre, sino que tomaba forma de hombre. ¿Cuándo fue entonces? Porque si decimos, es que Dios era hombre, no, tomaba forma de hombre. A eso se le llama antropoformismo. Entonces, Él se vino revelando de una manera progresiva, tomando forma de hombre, pero no era hombre, porque Dios tomó forma de hombre hasta que se hizo carne en el vientre de María. Y vino al mundo, dice, como hombre, el Dios hecho hombre. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros ahí? Porque yo también estoy claro, ando la mente en blanco. A través de sí, eso aparece en Romanos capítulo 1, versos 18, 19, por ahí creo. Anuncia, declara sabiduría. Yo le había preguntado si les había dado tiempo, porque no les había mandado la lectura bíblica. Y se las mandé cuando venía manejando. Entonces, pues le había hecho que leyeran el Salmo 19, que ese que está citando. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra de sabiduría a otro día. Entonces, hermanos, y también en Romanos capítulo 1, versos 18 en adelante, dice que lo que de Dios se conoce, Dios se lo reveló al hombre por medio de su creación, para que el hombre no tenga excusa de la existencia de Dios. Vamos a ver otra característica que encontramos en este versículo. Ya pudimos haber aprendido algunos aspectos de lo que es la traducción, de lo que significa algunos nombres. Por ejemplo, les dije que
Elohim, que es la pluralidad de Dios, y también se conoce como Aleph Ta, que en Apocalipsis sale ya el principio y el fin. En el griego, este es en el hebreo, en el griego sale yo soy el alfa. No se me olvide ese texto porque allá lo decíamos de memoria, en la iglesia donde comenzamos. El alfa y creo que la omega es así. El alfa y la omega, la primera letra y la última letra del abecedario griego. Aquí Aleph Ta, hebreo, el la Z, el castellano rústico que tenemos, y el alfa y el omega en el griego. De ahí deriva el nombre Dios. Dios es un nombre dado ya en castellano. Dios. En el castellano. En el castellano rústico que nosotros tenemos, decimos Dios. Porque nos comemos la S. Entonces tenemos un castellano rústico, porque no decimos ni rústico, decimos rústico, con J, rústico, con J, y es rústico. Significa, Elohim en el castellano es Dios. En el hebreo era Aleph Ta, que quiere decir en nuestro castellano, en nuestro abecedario, desde la A hasta la Z, desde el principio hasta el fin, el alfa y omega en el griego. Otra característica que encontramos en esta expresión bíblica es que Dios se le revela a Moisés, porque dirán, bueno, ¿y cómo Moisés sabía todo esto? Dios se le revela a Moisés y Dios no trata de demostrar al hombre ni dar a especular al hombre la razón de su existencia. Oiga bien, porque el hombre siempre está preguntando, ¿y de dónde vino Dios? ¿Y quién hizo a Dios? ¿Y desde hace cuánto existe Dios? No está defendiendo o expresando, argumentando un argumento para demostrar la existencia de Dios. Este versículo no está demostrando ni está argumentando ningún aspecto para demostrar la existencia de Dios. ¿Me está entendiendo? No está argumentando nada acerca de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo da por hecho. Dios existe. Él está ahí presente. No está diciendo, bueno, vamos a demostrar que Dios existe porque Dios hizo esto, o va a demostrar la existencia de Dios por alguna razón. Como decía el hermano, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿A qué se refiere ese versículo? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos más adelante. En segundo lugar, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? En el original hebreo dice esto, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío. Bien, vayamos entrando ya al segundo versículo. No hay ninguna pregunta al respecto. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Ahí en el primer versículo. ¿Alguna duda? Ya sabe que cuando lea no es en el principio, sino que en principio. Creó Dios, está bien utilizar el término Dios, porque nosotros hablamos, ya les dije el castellano, pero diga Dios, no diga Dios. Porque hay gente que arrastra, además de que nuestro castellano, gracias hermano, es rústico, lo arrastra por el suelo.
Porque ponen, cuando nos referimos a Dios, nuestro Padre Celestial, decimos Dios. Dios. Hay gente que a Dios le llama así. Dios, Diosito. Diosito lindo, ayúdame. ¿Verdad? Pero esto está mal. Esto está mal. Porque en el original, les voy a decir, en el original hebreo, es verdad que Elohim, el término Elohim, que es Dios, se utilizaba tanto para los dioses paganos como para Dios, el creador. Pero una vez que el lenguaje se vino modificando, más en el hebreo, que este Dios era el Dios de los hebreos, no de las otras naciones, era el Dios de los hebreos, no de las otras naciones. Entonces los hebreos comenzaron a hacer esta distinción. Llamaron Dios en un término diferente a los dioses paganos, Y cuando usted dice Diosito, está aplicando un término que en el castellano rústico de nosotros le llaman diminutivo. Diminutivo. ¿Estamos? Entonces, miramos, hermano, siempre en el mismo versículo, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos al término los cielos. Los cielos. Ahí aparece en plural, ¿verdad? Ahora sí voy a borrar. Yo les dije, traigan aunque sea una hoja de chahuite y ahí escriben, o una piedra y un cincel y ahí escriben. Porque después de todo esto, si no les da un derrame, no van a acordarse de esto. Bien. Esto es interesante, hermano. Esto se lo estoy compartiendo porque esto lo enseñan en el Instituto Bíblico. No allá donde estamos nosotros, en los institutos bíblicos, pues a mí nunca me enseñaron esto allá, no sé si a hermano Carlos le habrán enseñado esto, pero así con desmenuzado. Ahí le enseñan el Pentateuco de manera ligera a uno. Pero pues yo se lo estoy compartiendo porque no sé cuándo vaya a tener otra oportunidad de estar ustedes conmigo y yo con ustedes. Sí, porque o faltan ustedes o falto yo. O tener la otra oportunidad de que les pueda enseñar, dar esta clase. ¿Ve? Por eso yo les comparto lo poco que el Señor me ha dado. Entonces dice, y la tierra, vamos a hacerlo más arriba porque, así dice, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada. Qué interesante si unimos esos dos textos. Vamos al 2. Así dice, ¿verdad? Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vamos a ver, si usted le da continuidad, porque de hecho hay una continuidad, dice, y esta es una I mayúscula, porque termina en un punto y aparte, y la tierra estaba desordenada y vacía. Si usted dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cómo la creó Dios?
Correcto. Pero el escritor está diciendo aquí, si nosotros, ahora vamos al ver al original, pues, que nos dice, pero la tierra se había precipitado en un caos y vacío. 2. Aquí no es un y, aquí es un pero. Aquí es como un y, como una enumeración, un agregado, y una continuidad, y. Pero aquí dice un pero, aquí es de una condicional, una condicional. Pero la tierra dice, se había precipitado en un caos y vacío, dice. Les dije. Ustedes no me ayudan. Y vacío. Se ha. Ah, gracias. Ve, ya le estoy dando otra versión yo. Siempre estamos en esta, es la BTX, Biblia Textual. Y esta Reina Valera del 60. ¿Ya? Revisión Reina Valera. Cuando decimos, pero la tierra se había precipitado en un caos, estamos hablando de un accidente. Porque dice, pero, cuando dice, en principio Dios creó los cielos, pero la tierra se había precipitado, está hablando de un accidente, se puede entender, se precipitó, hubo un accidente, hubo un caos. ¿Qué es un caos? Un desorden. Entonces, lo que decía el hermano Carlos, entre el versículo 1 del inicio o del comienzo y el versículo 2 del caos de la tierra, hay un tiempo indefinido. Recordemos que Dios es eterno. Recordemos que Dios es perfecto. Dios es Dios de orden. Dios es Dios. Dios es sabio. No es que Dios tiene sabiduría. Él es la sabiduría. ¿Me entiende? La sabiduría se esconde en Dios. No es que Dios tiene sabiduría. Él es sabio por naturaleza. Y no pudo haber hecho una tierra desordenada y vacía. Y eso lo vamos a ver a continuación en los próximos versículos. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo indefinido? ¿Por qué la tierra había caído en un caos? La tierra, hermano, no es tan joven como nosotros creemos, que tiene 6.000 años. 6.000 años tiene la creación, ¿verdad?, de las cosas. Pero la tierra no tiene 6.000 años. 6.000 años tiene la existencia de la humanidad. Desde Adán hasta nuestros días. Un poquito más de 6.000 años. Redondeándolo, 6.000. ¿Verdad? Y entonces le damos el tiempo que estuvo Adán en el huerto del Edén. No pudo haber pasado mucho tiempo. Pero decimos entonces, pero ahí fue donde creó Dios, porque dice que en el primer día creó esto, y eso lo vamos a ver más adelante. El segundo día creó esto, el tercer día esto, entonces la tierra tiene 6.000 años. No, la tierra no es tan joven como parece, ni tan vieja como la presentan los antropólogos, los científicos, los loqueros, esto, ¿verdad?, de la ciencia. Porque ellos hablan de miles de millones de años. Hacen una prueba del carbono, y el carbono en esto, el carbono en aquello.
cada día más loco, no les pongan mente a eso. Pero en este tiempo indefinido, mejor lo dejamos así, a como Dios lo puso, un tiempo indefinido, se consideran, pudiéramos decir, 3 aspectos. Número 1, el aspecto teológico, en relación a la caída de Satanás y sus ángeles. Segundo aspecto, lluvia cósmica de, ¿cómo le llaman a eso? Meteoritos, ¿qué más? Asteroides, lluvia cósmica de asteroides. Asteroides, meteoritos, ¿qué más? Hay otro nombre que le dan. Y la tercera es que si estas, cualquiera de las dos fueron, ¿verdad? Cualquiera de las dos fueron. Esto lo dice la ciencia, ¿verdad? Y esto lo dice los teólogos, tratando de entenderlo y ubicar en el tiempo, espacio y tiempo, la caída de la rebelión de Satanás, porque ya después aparece ya Satanás figurado como un ser perverso, un ser malvado, un ser ya degradado de su posición. Entonces, cualquiera de las dos que hubieran sido, yo me inclino más por esta, y que estos tipos cuando cayeron provocaron la catástrofe natural, ¿cuál es la catástrofe natural? Bueno, cuando cae un meteorito, provoca terremoto, provoca desastre, imagínese uno, ahora cantidades. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, yo veía caer a Satanás como ¿qué? Como un rayo. ¿Han visto por lo menos en películas? ¿Cuántos han visto alguna vez cómo le llaman a estas lucecitas? Estrellas fugaz, que son partículas cósmicas que entran a nuestra atmósfera, tal vez también le llaman basura cósmica de los que echan los astronautas, las naves que explotan y todo eso, y cuando entran a nuestra atmósfera por la temperatura se encienden y agarran fuego, se encienden como una llama. Entonces así un asteroide, un meteorito, es una piedra, pero cuando entra a la temperatura y rompe lo que se llama la atmósfera, las capas atmosféricas, entonces se enciende como una llama y entra con una precipitación, porque ahí puede viajar, pero cuando viene y entra a lo que es la rotación de la Tierra y se aplica lo que es la ley de gravedad, entonces agarra una velocidad increíble y una fuerza destructora increíble que donde pega parte. Y cae tan profundo que puede romper hasta las fuentes subterráneas de agua, caudales de agua subterráneos que hay debajo de la tierra. He ahí una catástrofe mundial, que estos asteroides tenían nombre, Satanás y sus ángeles cayeron a la tierra, y cuando caen, muchos de esos formaron lagos, muchos de esos formaron lagunas. Nuestro país, nuestro amado país, por encontrarse en una posición geográfica muy envidiable para muchos, ¿verdad? Por eso se nos los quieren robar. Le llaman alguien me ayuda, en las líneas imaginarias que se le llaman paralelo y meridiano, le llaman que está en el meridiano del
ecuador. Así es, hermano Ivania, en el meridiano del Ecuador. Entonces, a la hora de recibir esa precipitación de materiales, si fueron asteroides o caídas, esta partecita de aquí fue una de las que más recibió por encontrarse en el centro de todo el continente americano. Por eso nosotros, nuestra posición geográfica es una de las más, le llaman accidentadas, los accidentes de los relieves. Tenemos un relieve bastante de accidente. Tenemos un poco de laguna aquí alrededor, la laguna de Giluá, que esta, imagínense que es de agua salada, y la laguna de Giluá está cerca de la laguna de Azozosca, que es agua dulce, y está cerca del lago, que es también agua dulce, pero ya no tan dulce como al principio, ¿verdad? Pero entonces tenemos nuestro relieve es bastante accidentado por la caída de esta persona. Yo, Ervin Cruz, oiga bien, ervincruz.com, yo considero que este fue lo que pasó, esta caída, y por lo tanto hubo una catástrofe a nivel mundial en este periodo. Y sí, ustedes dicen, ¿hubieron dinosaurios? Sí, pudo haber habido dinosaurios. Pongámosles que hubieron. Porque hubo una creación en un principio. Diga, hermano Pedro. Sí. Hasta el segundo versículo sería que cuando ya cayeron Satanás y sus ángeles, fue que salieron el agua de la tierra. No. El agua no sale de la tierra. El agua cae a la tierra. Ahí sí. No, en relación a lo que me está diciendo. En la caída. Ya, y eso vamos a ir más adelantito acerca de eso. Pero cuando él cae, de hecho, hermano, yo le estoy poniendo así el continente. Pero para que usted sepa, antes había un solo, la tierra era un solo bloque de tierra. En el mundo, todo esto era agua, tal vez todo esto era agua, y era un solo bloque de tierra. Un solo bloque. Después la tierra se partió. Y eso los científicos locos lo llaman hace miles, millones de años. Y ahí lo vamos a ver cuándo sucedió, porque este es el comienzo de todo. ¿Entendimos eso? Ahí vamos a ver, despuesito, vamos a partir nosotros la tierra. La partimos en dos. Entonces, hermanos, y la tierra, dice, estaba desordenada y vacía. ¿Dios creó algo desordenado y vacío? No, pero la tierra se había precipitado en un caos y el caos la dejó vacía. Caos. El caos. ¿Mm? Sin U. En caos. En caos y vacía. Un caos es un desastre, un problema, una catástrofe. Y por ende quedó, dice, vacía. Quiere decir que antes de esto no estaba ni desordenada, ni tampoco vacía. Porque si hace mención, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacía. Hubo una catástrofe. Vamos, ¿alguna pregunta, hermanos? Quedamos claro que entre el primer versículo y el segundo versículo hay un tiempo indefinido donde existen unas posiciones. La posición teológica, que es cuando en este tiempo cae Satanás, y es la caída de Satanás y sus ángeles es la que provoca el caos
y por ende la tierra queda vacía con la caída. Después dice que otros dicen que fue una lluvia cósmica de asteroides, pero fue una catástrofe global y eso por ende, si existieron los dinosaurios, ahí se fueron los pobres. Pero ustedes, no sé si miraron Jurassic World, ahí lo están recuperando ese. Bien, pregunta. Sigue diciendo, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice que, bueno, ¿cómo podemos representar? Estaba, dice, un abismo, ¿ah? Creo que le llaman acuoso, ¿verdad? Así le llaman, el abismo acuoso. Y dice que sobre él había tinieblas. Tinieblas. Pero había parte de las tinieblas, dice que había, ¿qué más? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Había agua en el cielo. Había agua. Agua. Entonces le vamos a poner agua. Y aquí le ponemos abismo. Algunos eruditos dicen que se refiere al abismo de la tierra, pero no, sino, si alguien me ayuda, hay un salmo, se me escapa, donde dice el salmista que Dios abrió las fuentes del abismo. Entonces, está hablando, hermano, todo esto. Aquí pudiéramos decir, está la tierra. Todo esto es la expansión. Expansión. Creo que es con S o con C. Expansión. No, con S. Expansión. Bueno, si no, pues le quitan la colita. Aquí. Expansión, oye, la pegué con ese. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué dice que había tinieblas, verdad? Les pregunto, ¿algún día usted ha ido fuera del planeta Tierra? ¿No? De lo que se pierden. Pero dicen, y atrás pues, que en el espacio no es tan oscuro como nosotros lo vemos en la noche, porque está la lumbrera mayor. Pero aquí lo interesante es que todavía Dios no había hecho el sol. Pero dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios creó la luz. No fue Thomas Edison. Thomas Edison inventó los bombillos, pero no creó la luz. Porque muchos le acreditan a Thomas Edison, creador de la luz. No fue él quien creó la luz. La luz ya existía. Él creó los bombillos. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿A qué luz podemos creer que se refiere
si está hablando de una manera literal o está hablando de una manera metafórica, dándole un sentido espiritual a esta expresión. ¿Quién me ayuda a poder entender esta expresión? Si está hablando de una manera literal, que Él sí hizo la luz, sí, y separó la luz de las tinieblas, ¿verdad? O está hablando en un sentido figurado, o en un sentido metafórico de la luz y las tinieblas, de lo que es la maldad y la bondad, el bien y el mal, o está hablando de separación en distinción de lo bueno y lo malo. No le oí, hermano. Del día y la noche. Dice. Dice, ¿cómo dice, hermana? Cuando yo siento pues enseñanza de cuando un pecador se arrepiente, ya no anda más en la oscuridad, sino en la luz. Amén. Ahí comienza donde teológicamente se conoce la doctrina de la separación. Si nosotros vamos, Dios creó la luz, por eso les preguntaba, ¿qué luz? Porque Juan, vamos a Juan, creo que Juan nos habla de que Jesús es la luz. La luz con las tinieblas. Entonces, ahí es donde desprendemos de la doctrina de la separación. Dios fue el creador de esa doctrina. Dice el verso 5 de Juan 1. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si bien es cierto, como dice el hermano, se refiere al día y la noche de una forma literal, pero la luz todavía no había sido creada la lumbrera mayor. ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros a distinguir el día de la noche? Aparte de los relojes, porque ahora tenemos los relojes. Es la luz del sol y en relación a la noche, ¿verdad? Que ya no hay luz del sol. No está el sol, estamos en oscurana. Cuando hace el clic el sol, total el sol, se pone oscuro. No sé cuántos de ustedes han tenido el honor, el privilegio de viajar a Alaska y a esos países de los polos árticos, donde hay días de 6 meses y hay noches de 6 meses. Porque ahí dura hasta 3 meses, 6 meses de día. Tal vez baja un poquito la intensidad, pero no hay noche. Y después, por encontrarse en los extremos de la tierra, y después son 6 meses continuas, tal vez, o 3 meses, 4 meses de noche. ¿Ves? Dependiendo de la rotación y la traslación de la tierra. Entonces, hermanos, aquí está hablando de una manera literal, pero la luz está refiriéndose a Él. Él es luz. El resplandor de su gloria era lo que iluminaba el universo que Él había creado. El resplandor de su gloria. Científicamente hablando, hay una galaxia que uno de los telescopios más modernos del mundo ha descubierto, le llaman la nebulosa, por la forma en que, pero
es una galaxia intensamente iluminada, donde dicen que pueden haber millones de sol ahí. Y otros han llegado a decir, ahí es el lugar donde está Dios. Ahí es el lugar donde está Dios. Porque es inmensa. La galaxia nuestra, imagínense que nosotros estamos somos apenas, nuestro sistema solar, con todos los planetas que giran alrededor, es apenas uno de los soles de los miles que hay en nuestra galaxia. ¿Saben cómo se llama nuestra galaxia? La Parmalat, la Vía Láctea. Se llama nuestra galaxia Vía Láctea. Y la Vía Láctea es pequeñísima, minúscula, comparada a la galaxia esta de la nebulosa, donde inmensamente se mira una luz, un destello, como que fuera un universo iluminado completamente. Algo bien lindo, bien precioso, contemplar esas imágenes. Entonces, como les digo, muchos teólogos o este tipo de gente que estudia y creen en Dios, dicen que ese es el lugar de Dios, la ciudad de Dios, el trono de Dios. Entonces, Dios iluminaba, es la luz del universo. Y dice que había luz en la tierra, y había una distinción entre día y noche. Por eso es que la Biblia enseña que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día, porque en el trono celestial de Dios no existe noche, porque Él es luz y no puede haber tiniebla donde hay luz. Y ahí es donde vamos nosotros. Se terminaron las noches, se terminaron los desvelos, no hay más noche. Entonces, hermanos, entendiendo esto, el abismo no se trata, a como me dijo alguien una vez, se estaba refiriendo al infierno. No, se trata de la parte que era oscura en lo que nosotros conocemos como la expansión o en el cielo. Y había, dice, agua debajo de esa expansión oscura. Entonces Dios trajo luz y separó con su luz esas densas tinieblas de las aguas. Dice, seguimos leyendo, ahí donde estaba leyendo también el hermano en la textual. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim la luz que estaba bien, y Elohim hizo separar la luz de las tinieblas. Verso 5, y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas ha llamado noche, y hubo tarde y hubo mañana, día 1. Número 2 que encontramos, número 3 características que encontramos en ese versículo. Dice que hubo tarde y hubo noche. Nosotros caminamos siempre como el cangrejo para atrás y al revés. La lógica humana nunca va a concordar con la lógica de Dios, porque siempre estamos como el cangrejo, guiando para atrás. Dice que y fue la tarde y la mañana un día. ¿A partir de cuándo se cuenta los días nosotros? A partir de hoy que amaneció, ¿verdad? Nosotros contamos la mañana y la tarde. Dios cuenta la tarde y la mañana. ¿Entendimos eso? Eso es un buen indicativo, porque eso se da hasta en los tiempos de Jesucristo. Contar a partir el día se cuenta desde las 6 de la tarde del día anterior, digamos, la tarde desde las 6 p.m., que es cuando declina el sol. Le llaman a eso el cenit, creo que le llaman cenit,
No, el sol está en su... ¿Cómo le llaman la declinación de del sol? El ocaso, gracias. El ocaso, cuando declina el sol, está bajando y se mira ya la media naranja, anaranjadito, bien bonito, como lo miró el tío Coyote, ¿verdad? El sol y se lo quería comer. No, la luna fue reflejada en el agua. Entonces, desde ahí hasta las 6 de la tarde, entonces pudiéramos decir hoy es jueves, desde miércoles, desde las 6 de la tarde hasta las 6 a.m. del jueves, tenemos ¿qué? Una tarde. Y o hasta las 6, digamos, de las 6, no, de las 5 pongamos. Y de las 6 a.m. del jueves hasta del mismo jueves, hasta las 6 o 5:59, por decir así, p.m., tenemos un día. Una tarde, desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y desde las 6 de la mañana hasta ya llegando a las 6 de la tarde, tenemos un día. Entonces ahí se resume por completo lo que es el día y fue la tarde, dice, la tarde y la mañana, un día. ¿Entendimos eso? Pero nosotros decimos, y fue la mañana y la tarde. Somos al revés, hermano. Hasta ahí vamos a llegar. Quiero saber si hay preguntas, porque este tema, el siguiente, del verso 6 al verso 13 tal vez, o vamos a verlo el otro, porque es bien amplio ese. Bien amplio, no lo quiero pasar así y ya estamos a 10 minutos. ¿Alguna pregunta? Que en el principio, en el versículo 1, estaba ordenado, porque dice que acá hasta en el versículo 2 ya hubo tiniebla sobre la faz del abismo acuoso. Sí. Sí. Hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso. Sí. Y antes no había. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Diga. Saber qué fue creado primero, entonces, la tierra o Satanás. ¿Cómo dice que fue creado primero? Ajá, la tierra o Satanás. Porque si Satanás cayó en la tierra, y hubo caos, y hubo desorden, quedó vacía, quiere decir que estaba antes Satanás. Bien. La tierra fue creada. Satanás fue creado. Fue creado Satanás. ¿A quién creó el Señor? ¿Ah? Un ángel. Él se convierte en Satanás por su rebelión, que quiere decir adversario, cuando él se rebela contra Dios. Entonces, dice Isaías, por la multitud de tus maldades, yo te arrojé sobre la tierra, sobre las piedras de fuego. Vayamos ahí a Isaías, creo que es Isaías el que dice eso. ¿Ah? Isaías, ¿verdad? ¿Han visto ese? Vamos a Isaías. Oh, querubín protector, le dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a la estrella de Dios me levantaré. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y después dice, pero no es... déjeme ver, ¿a dónde más es que aparece? Creo que también en Ezequiel 28. En Ezequiel 28 también aparece acerca de la profecía contra Tiro. Dice el 11, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta y endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, berilio, onice, zafiro, carbón, etc. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de las multitudes de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ahí hablamos de la expulsión de Satanás. Entonces, o de Lucifer, ¿verdad? Cuando se hace adversario de Dios y de todo lo que gira alrededor de Dios, por querer usurpar el trono de Dios. La pregunta que hace el hermano, ¿qué fue primero, la tierra o Satanás? Es lo que decíamos al principio. La creación de lo visible a lo invisible. Si decimos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, estamos dando por hecho que creó primero Dios los cielos y la tierra antes de haber creado al ejército celestial, incluyendo a Lucifer, ¿verdad? Pero si nosotros decimos, en principio creó Dios, entonces estamos dando lugar al espacio y tiempo en que Dios hizo las cosas, sin nosotros argumentar qué fue primero o qué fue después, sino que lo damos por hecho a como está en la Escritura. No hay una fecha determinada en el cual diga Dios creó a la tierra primero o Dios creó a Satanás primero, sino que dice en principio, en un tiempo indeterminado, Dios creó las cosas. No sabemos cuál fue primera ni cuál fue después. Lo que sí sabemos es que todo fue creado por Él, para Él, en Él, para Él y por Él, para que Él tenga la preeminencia en todo. Colosenses capítulo 1, versos 15 en adelante. Amén. Entonces, yo sé que a veces nosotros, como dice el hermano, no solo aquí, sino que en la calle ustedes van a encontrar, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? El huevo, dice usted, ¿y quién lo puso? ¿Y de dónde salió la gallina? ¿Y de cuál huevo? Entonces, entramos en un debate porque no sabemos. Entonces, en las cuestiones de la Biblia, es mejor dejar las cosas a como Dios las escribió en el tiempo y forma que Él las escribió. Amén. Y solo extraer la sabiduría que podamos en nuestra mente finita, no infinita, finita, en nuestra mente limitada, poder comprender los misterios que Dios quiere que comprendamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya nos vamos? Sí, ya nos vamos. Bien, pongámonos en pie, vamos a orar. Recuerden, si los hermanos que quieran colaborar con esto de la hermana Sonia, pueden dárselo a la hermana Suyen.
Ahí la hermana Suyen se encargue de recaudar esta ofrenda para que se junten las mujeres y se la lleven el domingo después del... ¿Ah? Sí. Ajá, hermanadores. Sí, la ofrenda para hermanadores la recoge la hermana Suyen. ¿Para qué? No, que la hermana le dé. Bien. Oramos, Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad. Gracias, Dios, porque eres un Dios bueno, que nos permites conocer de la grandeza de tu sabiduría. El apóstol Pablo decía, yo oro para que todos fuéramos llenos, la iglesia fuera llena y comprendiera las dimensiones de Dios, lo alto, lo profundo, lo ancho, todo el espacio y tiempo que Dios nos permita conocer y aprender. Ayuda a que cada hermano pueda ser edificado, que cada hermano pueda aprender de lo poco, Señor, que he podido aprender en tu palabra. Y si hay algo más, Señor, que tú quieras añadir a nuestro conocimiento, lo recibimos con temor y con humildad, porque la gloria es tuya y es para ti, Señor. Tú creaste todas las cosas y todas las cosas fueron hechas por ti, para ti y en ti, Señor. A ti te damos la preeminencia, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra por los siglos de los siglos. Llévanos con bien, en paz y gozoso de haber estado un día más en tu iglesia, aprendiendo un poquito más de los caudales, Señor, inmenso de sabiduría que hay en tu palabra. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.